Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el instructivo para la evaluación. Bien, la distribución de los parciales va a ser de la siguiente forma. Entre los dos quimestres va a haber 20 semanas de cada uno, ¿no? O sea que cada quimestre va a tener 20 semanas. En el segundo punto tenemos que cada quimestre consta de dos parciales de 10 semanas cada uno. ¿Ya? En el tercer punto tenemos lo que es el examen quimestral del primer y segundo quimestre, que equivale al desarrollo de un proyecto. Bien, de esa forma están distribuidos los parciales. Aquí tenemos la organización del primer quimestre. ¿Cómo se va a evaluar? Nosotros tenemos que saber la forma de cómo se van a evaluar los portafolios, que viene a ser el esfuerzo de cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo se va a evaluar ese portafolio. Entonces en el primer quimestre tenemos que estar separado por dos parciales, el primer parcial y el segundo parcial. En el primer parcial tenemos que el portafolio ya completo, todo el portafolio tiene un valor de 7 puntos. Si presentas el portafolio completo tienes 7 puntos. El representante va a calificar un punto en la rúbrica y el docente califica 2 puntos. Sumando todo eso da un valor de 10 sobre 10. Entonces me da la nota de 10 sobre 10 en el primer parcial, calificando estos 3 puntos. En el segundo parcial, en cambio, tengo, aquí ya cambia, ¿no? En el segundo parcial ya el portafolio ya no va a valer 7, sino que va a valer 3 puntos. En el segundo parcial, el portafolio tiene un valor de 3 puntos ya presentado completo. El representante va a calificar un punto y el docente va a calificar 6 puntos. Esos 6 puntos van a ser calificados por el docente tutor. Sumando todo esto, obtengo un promedio del quimestre que es el 80%. Entonces el primer parcial va a ser 40%, segundo parcial el 40%. La evaluación equivale a un 20%, con eso me da un promedio quimestral de 10 sobre 10. En la otra diapositiva vemos aquí el primer parcial del primer quimestre. Aquí tenemos la rúbrica con la que se van a evaluar los portafolios, ¿ya? Con esta rúbrica vamos a evaluar los portafolios, ¿ya? Me dice los aspectos de la rúbrica. En los aspectos de la rúbrica tengo lo que son participación, tenemos otro punto que es el contenido y la presentación. En lo que es participación tenemos que se están evaluando por puntaje, ¿no? Aquí tenemos un punto, 0,75, 0,5 y 0 puntos. Lo que es participación, la participación se encuentra lo que es la responsabilidad y el entusiasmo del estudiante. Eso es lo que se va a calificar. Entonces aquí me dice, vamos a leer, demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo. Eso, si cumplió con todo eso, tiene un punto. Demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo, ¿ya? Entonces tiene 0,75. Demostró la responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo, con eso se califica 0,5. Y si no demostró responsabilidad ni entusiasmo al realizar sus tareas en ese tiempo, tiene 0 puntos. ¿Ya? Entonces esta primera parte de aquí, lo que es participación, va a evaluar el padre de familia. Esto lo evalúa el padre de familia, ¿ya? Cualquiera de estos puntos, ¿no? Entonces el contenido sí, aquí sí califica el docente. En el contenido se califica lo siguiente. Dice, él o la estudiante presenta más de 2 evidencias de trabajo por semana. Si tiene más de 2 evidencias de trabajo por semana,
tiene un punto. En cada semana tiene que haber trabajado las 5 actividades que se realizan por semana, ¿no? Entonces, él o la estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana. Si presenta 2 evidencias de trabajo por semana, tiene 0,75. Él o la estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo por semana, tiene 0,5. Y él o la estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo en alguna semana, tiene 0 puntos. O sea, eso significa que no ha trabajado todas las actividades completas en la semana. En lo que es presentación, también se califica lo que es la presentación del portafolio. Tiene que estar bien bonito, bien presentable. Se presenta lo que es información del estudiante, ¿no? La información del estudiante es muy importante, tiene que tener cada hoja o cada parte donde tiene su portafolio, ¿no? Tiene que tener su nombre, ¿no? Diferentes evidencias del proceso de aprendizaje. Las evidencias son las actividades que van realizando, ¿ya? Y tiene que estar ordenado y limpio. Si cumple con todo eso, tiene un punto. En la siguiente parte me dice, falta alguno de estos elementos: información del estudiante, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, o sea, falta alguna de estos ítems, ¿no? Y está ordenado y limpio, ¿no? Si falta alguno de estos ítems, tiene 0,75. Dice, faltan 2 de estos elementos de información del estudiante, diferentes evidencias de proceso de aprendizaje, está ordenado y limpio, tiene 0,5. Dice, contiene uno de estos elementos, información de los estudiantes, diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, y está ordenado y limpio, tiene 0 puntos. Entonces aquí esto significa que no ha trabajado todas las actividades, por eso tiene 0 puntos. Entonces acá vamos a ver algo resumido de lo que está aquí, ¿no? Participación, lo que es participación, entra lo que es la responsabilidad y el entusiasmo del estudiante. En el contenido, aquí tengo, por ejemplo, son 10 semanas que se han trabajado en el primer parcial, ¿no? Entonces, en el primer parcial cuentan las fichas pedagógicas desde la semana 1 hasta la semana 10. Entonces, si él ha trabajado una evidencia en cada actividad de cada semana, eso le va a corresponder a un valor de 0,5. Si ha trabajado 2 actividades por semana, corresponde a 0,75. Y si ha trabajado las 3 o las 5 evidencias, obvio, va a tener el puntaje de 1. La presentación, es lo que le acabo de decir, la presentación, la carátula principal, carátulas internas, evidencias y orden y limpieza en el trabajo de los portafolios. Bien, vamos a ver ahora en el segundo parcial. En el segundo parcial ya la rúbrica ya cambia, ya es otra rúbrica, donde acá ya tenemos participación, tenemos presentación y el contenido está acá ahora, está al último, ¿no? ¿Se acuerdan que en la rúbrica anterior el contenido estaba en la parte en medio, ¿no? Ahora ya se encuentra acá al último. Y aquí en el segundo parcial ya se va a calificar que el portafolio va a tener un valor de 3 puntos. 3 puntos si presentas todo el portafolio bien presentable con todas sus actividades, ¿no? Si presentas el portafolio tienes 3 puntos. Entonces lo que se van a evaluar aquí son 7 puntos. Esos 7 puntos, un punto va a calificar el padre de familia, que es lo mismo que acabamos de leer en el apartado anterior, ¿no? Lo que es la responsabilidad y el entusiasmo del estudiante. En la presentación también se va a calificar lo mismo al apartado anterior, lo que es la presentación del portafolio, las evidencias del estudiante, del proceso de aprendizaje y si está ordenado y limpio. ¿Ya? En el contenido tenemos que, en el contenido se va a calificar un puntaje de 5 a 2 puntos. Tiene 5 puntos el estudiante que ha presentado más de 3 evidencias de trabajo por semana desarrolladas de forma correcta.
Eso quiere decir que ha presentado todas las actividades, las 5 actividades que se mandan por semana, ¿no? Que viene en la ficha pedagógica. Entonces, los aspectos de la rúbrica para evaluar el portafolio me dice participación, responsabilidad, entusiasmo, presentación. La presentación del portafolio es muy importante. El contenido, lo que se va a evaluar, esto lo evalúa el docente, el contenido y la presentación lo evalúa el docente, y este punto, el primer punto, lo que es participación, lo evalúa el padre de familia. Aquí tenemos la distribución de calificación de parciales y quimestres, ¿ya? Entonces, como les acabo de decir en el apartado anterior, dice el parcial 1, en el parcial 1 se va a calificar como parcial número 1 las semanas desde la 1 hasta la 10. Si tú tienes tu portafolio desde la semana 1 hasta la 10, eso va a ser tu primer parcial. Esa va a ser tu nota, que va a corresponder al 40%. En el parcial 2 ya entra lo que es la semana 11 o proyecto 1, ¿no? El proyecto 1, acuérdense que consta de 4 semanas. El proyecto 1 consta de 4 semanas y eso va a ser el insumo 1, ¿ya? Entonces el proyecto 1 va a ser el insumo 1 del parcial 2, y las actividades del docente objetivo 1, o sea, las actividades del proyecto número 1, eso también, y las actividades del objetivo 2, que vendría a ser del proyecto 2. Entonces aquí se califican lo que es el proyecto 1 y el proyecto número 2. El insumo 1 es el proyecto 1 y el insumo 2 va a ser el proyecto número 2. Entonces, el segundo parcial va a ser proyecto 1 y proyecto 2. Para el examen quimestral se va a evaluar el proyecto número 2. Esto se le va a evaluar con una rúbrica que el docente tiene que crear, ¿no? Esta rúbrica o una lista de cotejo para poder evaluar este examen quimestral. Para el examen quimestral, en el proyecto 2 puedes escoger de cualquiera de las 5 semanas que trae el proyecto. Cualquiera de esas semanas puede ser el examen. El docente tutor es el que él escoge lo que es el examen para los estudiantes, ¿ya? Y eso va a corresponder el 20%. En el parcial 2 va a corresponder el 40%. Si nosotros sumamos 40 más 40 y más 20, me da el 100% de la nota del primer quimestre. Entonces, esto equivale a lo que es el primer quimestre. Acá tenemos el examen del primer quimestre. El examen del primer quimestre viene a ser el proyecto número 2, que equivale al 20%, ¿no? El examen siempre equivale al 20% de la nota. La rúbrica del proyecto que se va a evaluar para este examen, o la lista de cotejo, ¿no? Preferible manejar una lista de cotejo para ir evaluando cada punto de lo que el estudiante va realizando, ¿no? Acá tengo que el examen quimestral de los estudiantes se realizará por medio de un proyecto, de manera que se prioriza la evaluación centrada en el aprendizaje. Los docentes deben plantear el proyecto quimestral de acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente. El tiempo para que los estudiantes desarrollen su evaluación quimestral debe ser definido por cada institución. El proyecto quimestral se articula al desarrollo de los proyectos definidos a partir de los recursos de las fichas pedagógicas, y se utilizará la lista de cotejo para establecer la calificación del proyecto. Bien, entonces esto es su docente, el docente tutor es el que va a calificar y les va a evaluar en lo que es el examen del primer quimestre. Bien, entonces gracias por su atención brindada en este video.